Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Una Feria Política, un programa para conocer, debatir y analizar acerca de la política y la sociedad civil. Bueno, acá estamos arrancando esta tarde. Hoy te voy a contar que tenemos invitados especiales, ¿sí? En el primer bloque vamos a tener al concejal Mariano Romero, ¿sí? Para hablar acerca de la ciudad, acerca de los proyectos en el concejo y muchísimos temas más. También en el segundo bloque te voy a comentar que vamos a estar en un conversatorio de violencia de género, de violencia institucional, y también vamos a hablar acerca de la ley Micaela. En este segmento vamos a estar con Dolores Cava y Florencia Robeto. No te muevas porque este programa está espectacular y te lo vamos a continuar en el segundo bloque. Era breve. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión. Se me hacía tarde, ya me iba. Muy bien, acá estamos. Ahora sí arrancamos el programa luego de una breve introducción. Estamos con el concejal rosarino Mariano Romero, así que le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Cristina, un gusto estar con vos. El placer es nuestro, la verdad que recibirte acá. Estamos muy contentos que estés y podemos hablar de muchas cosas que también estamos bastante en la misma línea, ¿verdad? Mariano, junto al Observatorio Social del Transporte, hace poco midieron en hora pico la frecuencia del transporte urbano de pasajeros de Rosario. ¿Qué datos arrojó? Bueno, algo que se puede ver en la calle, nosotros de manera regular con el Observatorio Social del Transporte venimos haciendo mediciones. El año pasado hicimos la medición más larga, que fue de 24 horas. Y en este caso medimos horario pico para que no tenga el municipio excusa acerca del cumplimiento de la situación del transporte. Y bueno, entre las 8 y las 14 del martes 30 de julio estuvimos midiendo la frecuencia de los colectivos, y lo que arrojó son datos que se pueden ver y que ya los usuarios y las usuarias lo perciben, que es el 58% de las líneas de colectivo que estuvieron medidas incumplen la grilla horaria del municipio, la grilla oficial, y el 95% de las líneas tiene peor frecuencia que en el año 2019, antes de la asunción de Pablo Hawking, ¿no? Y esto se explica por varias cuestiones. En primer lugar, porque las empresas, en un contexto de crisis como este, están retirando unidades de servicio. Hay líneas que han retirado 4 o 5 servicios durante el lapso de 6 horas, es decir, un servicio cada hora y media. Y por el otro lado, bueno, también hay una situación que es realmente muy grave, porque estas frecuencias, este empeoramiento de la frecuencia implican algunas líneas, como por ejemplo en el 126, pasar de 12 minutos en el año 2019 a 34 minutos y medio en horario pico en la actualidad, ¿no? A la 1 del mediodía, ¿verdad? Sí, entre las 8 y las 2 de la tarde. Ajá. Y algunas líneas que han hasta 54 minutos han tenido horarios de espera en horario pico, lo cual es insostenible, ¿no? ¿Y ese no cumplimiento de grilla se atribuye a esto que vos recién mencionabas? Sí, las empresas restan servicios, retiran servicios. Hace poco también fue etapa de la capital que Rosario Bus obligaba a los choferes a mantenerse parados en las puntas de línea para ahorrar en combustible, que es uno de los gastos más importantes que tiene el sistema de transporte. Y bueno, en un contexto en el que por un lado hay una pésima gestión municipal que ya venía en picada, y bueno, en los últimos meses, a partir de la eliminación del Fondo Compensador del Interior, termina
teniendo un golpe de gracia, si se quiere, a la cual se le suma la decisión del intendente de trasladar de manera automática el ajuste a nivel nacional que está haciendo Javier Milei con la eliminación del fondo compensador directamente al precio del boleto. Hoy tenemos el boleto de colectivo en la ciudad más caro desde que hay datos medibles. Si nosotros comparamos con la capacidad adquisitiva del salario mínimo vital y móvil, apenas podemos comprar con un salario mínimo vital y móvil más de 240 boletos de colectivo, cuando en mayo de 2002, después de la crisis del 2001, cuando estalló todo, podíamos comprar 260. Exactamente. ¿Y qué significa para el usuario esta tarifa que hoy están pagando más de 900 pesos y que puede seguir aumentando? Sí, bueno, hoy la tarifa está en 940 y el intendente tiene la potestad de aumentarla hasta 1.280 pesos porque puede aumentar hasta un 90% del estudio de costos, que arrojó 1.423 pesos. El lunes ingresó al Consejo Municipal. Está una potestad que se ha otorgado en el Consejo, obviamente con nuestra oposición, pero con la utilización de la mayoría automática que tiene el oficialismo municipal para poder, por tan solo un voto, aprobar justamente esa potestad, que sería ruinosa, ¿no? Hoy la verdad que los pasajeros se bajan del colectivo porque tenés un muy mal servicio, con poca frecuencia, con falta de previsibilidad por la no inversión en el GPS, lo cual es muy grave. Sí. Y además de eso tenés un costo del boleto muy caro para la capacidad adquisitiva del salario. Bueno, la verdad que es lógico que se bajen los Tampoco pasajeros. funciona ese trasbordo que hacen, digo, por los reclamos que se escuchan. Sí, la verdad que son múltiples las fallas del Sí. sistema. Son producto de esto, es producto de justamente tratar de ahorrar para cubrir los costos. El tema es que es una bola de nieve que nunca se acaba, porque, bueno, si uno no invierte, cada vez el servicio es peor y su forma de sostener el sistema es cada vez deteriorando más el servicio, cada vez hay menos pasajeros, y bueno, es una bola negativa muy grande que no existe ningún sistema de transporte en el mundo que se sostenga pura y exclusivamente con subsidios. Dejando de lado la decisión, la verdad que unitaria, porteñocéntrica de Milei de eliminar los subsidios para todo el interior del país, ¿no? Mariano, con este escenario, ¿puede el sistema ir a quiebra? Sí, de hecho, la verdad estamos en una situación que es límite. Si nosotros tenemos un sistema en el cual se elimina un porcentaje muy alto de los subsidios totales, que son los subsidios nacionales a través del Fondo Compensador del Interior, y tenemos una merma, una baja en la cantidad de pasajeros que cancelan el boleto, bueno, la única alternativa para que no vaya a la quiebra, porque por lo menos que la empresa Rosario Bus, que es el privado que está operando, no devuelva las líneas, va a ser pura y exclusivamente la posibilidad de que el Fondo Compensador Municipal y el provincial, que realmente los aportes provinciales también han bajado significativamente en todo el territorio provincial, puedan compensar justamente con subsidios la baja en esta situación. El transporte además tiene un problema más. Milei no solamente eliminó el Fondo Compensador del Interior, sino que liberó el precio de los combustibles. Entonces, uno de los costos más importantes que tiene el sistema de transporte está por las nubes, a lo cual nosotros le agregamos la nota de color local que el municipio le cobra la tasa vial. Exactamente. Mariano, en estos días hubo un aumento en Buenos Aires acerca del boleto, ¿no? Pero ni aún así, digamos, llega a un tercio de lo que estamos pagando acá. Esto, digamos, si bien siguen los reclamos en Nación y demás, ¿qué se lo atribuye? ¿Más a lo que es municipio o Nación? No, nosotros tenemos, Buenos Aires históricamente hubo un desfasaje que es histórico y que incluso con los gobiernos de todos los colores políticos fue un reclamo del interior del país, en el cual el AMBA se lleva la torta mayoritaria del fondo, de los fondos compensadores, que es un fondo que se constituye con el impuesto a los combustibles líquidos que pagamos todos, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Bueno, lo que pasa es que Milei no solamente desproporcionó o el interior dejó de recibir un poquito más, un poquito menos, eliminó todo para el interior, o sea, todo para el AMBA. Entonces ahí podemos explicar, nosotros pensemos que a las empresas en el AMBA les conviene llevar mejores servicios y tener más kilómetros recorridos porque el mayor componente de sus ingresos es a través de los subsidios nacionales, ¿no? Entonces le conviene recorrer más kilómetros porque el subsidio lo pagan por kilómetros recorridos. Claro. Acá la lógica de las empresas es cada vez tener un peor nivel del servicio para poder ahorrar costos, porque los subsidios, obviamente los nacionales no son lo que, bueno, justamente son en el AMBA, eso históricamente hoy no están. Hoy lo único que tenemos son los atributos sociales de la SUBE y absolutamente nada más.
Claro, bien. Cambiando un poco de tema y centrándonos un poco más en el relevamiento de microbasurales, ¿sí? Que estuvieron haciendo con la Fundación Igualar. ¿Qué plan se debería llevar adelante respecto a estos lugares, al manejo de la basura? Bueno, por empezar, el cumplimiento de las normativas que tenemos. Nosotros Ujú. tenemos una ordenanza que es una ordenanza modelo, que es la de basura cero, y que establecía una hoja de ruta para poder llegar al menor porcentaje posible de entierro y al mayor nivel de recuperación. No es una tontería la cuestión del reciclaje, incluso el reciclaje con inclusión social, que también hay otra ordenanza que se incumple de manera sistemática, sino que por un lado el municipio paga muy caro el servicio de recolección de residuos, Ajá. porque va todo el entierro al relleno sanitario, y además de eso no genera puestos de trabajo en la economía circular ni ingresos, porque la basura realmente, los residuos reciclables pueden dejar realmente bastantes ingresos. Nosotros tenemos que, por ejemplo, residuos electrónicos se recupera hasta oro, incluso, que son Ujú. partes integrantes de los residuos electrónicos. Hoy, la verdad que estamos en el mínimo posible del tratamiento y la recuperación de residuos, y se generan estas situaciones también con la disparidad en la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos que un 72% de los 270 microbasurales que encontramos en la ciudad no tienen contenedores en las cercanías. Entonces, Claro. bueno, justamente por eso se explica que el 66%, un Ujú. tercio de los microbasurales que hay en la ciudad, están en los barrios populares que no tienen Sí, acceso a servicios o en las cercanías, sí, porque es sí. justamente los lugares donde la contenerización es mala. Y bueno, tenemos para dimensionar 3 estadios de fútbol de más de 2,5 hectáreas, 25.000 metros cuadrados de basura en la vía pública. La verdad que Cancha es de una, fútbol una locura. a más no poder. Javier Milei tomó esa decisión tan inhumana de dejar de entregar mercadería a los merenderos y a los comedores. Em, Algo que, bueno, que sabemos que no hizo, digamos, un relevamiento fuera de lo que es el AMBA. ¿Cuál es, si bien no tiene justificación para poder hacerlo, digo, pero te pregunto, ¿cuál era el punto? ¿Cuál era la justificación que él tenía como para poder tomar esa decisión? ¿Y cuál es la postura de ustedes frente a esta situación? Bueno, hay algo que se dice y algo que en realidad es la razón verdadera. Es un ajuste brutal, no a Ujú. la casta, sino a quienes no tienen para poner un plato de comida arriba de las mesas de su familia, y le quita literalmente el pan. Eh, Esa es la razón, ¿no? Llegar a un ajuste brutal en ese sector para llegar al déficit cero. Pero la verdad que lo que anuncia en la pública es totalmente falso, porque anuncia casos de corrupción y de intermediación. Él Sí. dijo: voy a eliminar la intermediación y la corrupción. Bueno, al interior, sin auditar absolutamente nada, dejó de entregarle mercadería a todos, ¿no? Desde Cáritas o la Iglesia Evangélica hasta la última organización social, Ujú. dejó de entregarle comida a los comedores comunitarios, en un contexto de crisis muy grande, sin auditar. O sea, no detectó un solo caso de corrupción, porque tampoco buscó nada, nada de nada. No Ujú. hizo ninguna auditoría en el interior del país. Y por el otro lado, cada vez que le tocó, vía una orden judicial, entregar ya sea mercadería de comida o entregar prendas de ropa, lo hizo a través de la intermediación. Lo que pasa, lo Ajá, hizo la intermediación a través de los amigos, ¿no? Con la Fundación Conin Camino, claro. que la presidenta en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, es la esposa de un diputado nacional de La Libertad Avanza. Y además, cuando se tuvo que entregar las prendas de vestir, no solamente lo que terminaron haciendo son prendas incautadas que todos los gobiernos generalmente destinan. Digo, ¿por qué son prendas incautadas? Porque son prendas que no compró el gobierno nacional, ¿no? Simplemente las Ujú. incautó y esas las destina a los comedores comunitarios. Bueno, en ese caso se hizo una organización muy chica de inmigrantes paraguayos en Barrio Alvear, y terminó un escándalo de corrupción denunciado con los propios integrantes de La Libertad Avanza, con Ajá. denuncias cruzadas, ¿no? De los cuales 17.000 prendas de ropa llegaron solamente 1.000 a destino. Ujú. Entonces, la verdad que no venían a eliminar la corrupción ni la intermediación, sino a hacer un ajuste brutal al pueblo humilde y trabajador. Claro, exactamente. Cambiando de tema en cuanto a la infraestructura en los barrios. Eh, Siempre has criticado mucho la atención del gobierno, digamos, desde del centro, digamos, a la falta de los barrios, ¿verdad? ¿Qué acciones estás haciendo y estás tomando para poder garantizar que estos sectores reciban la atención y todos los servicios que se merecen? Bueno, nosotros dos cosas. Uno es de labor institucional. Nosotros nos dimos una política de que comenzamos la gestión en diciembre, de que asumí como concejal,
de llevar un programa que le pusimos ABC, que es Ujú. Atención Barrial del Concejo, Sí, que justamente arrancar por esos 119 barrios populares que tenemos en la ciudad, que están muy olvidados, que son los lugares donde menos llega el Sí. municipio, menos prioritarios para el municipio, y empezar con una especie de asamblea en las cuales escuchamos a los vecinos las demandas ujú, y también los proyectos, las ideas, los sueños que tienen los vecinos y tratamos de canalizarlos vía institucional. Por un lado tenemos eso, y la verdad que las respuestas institucionales generalmente son malas. Entonces, la respuesta que terminamos dando es mucho con organización comunitaria y poco con políticas del Estado municipal que no la está llevando adelante. Bien, como para traducirlo, digamos, para los audiencias y los espectadores. O sea, van hacia los barrios, van semanalmente hacia distintos barrios, ¿verdad? Exactamente, los lunes, todos los Ajá, lunes de la semana a perfecto. las 2 de la tarde, Ajá, ahora cambiaremos en el verano por el calor, sí. lo veníamos haciendo a las 6 en ese momento. Nos reunimos en los asentamientos, en los barrios populares Ujú, que están en el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, que son barrios que no tienen acceso a servicios, y hacemos una asamblea en la cual solamente llevamos sillas ujú. para poder sentarnos en ronda y poder escucharnos entre todos los vecinos y las vecinas y salimos a convocar al barrio en la semana. La verdad es que surgen muchísimas cosas, hay muchas demandas que se repiten, pero también hay mucha idea y mucha voluntad de transformar y mucha voluntad también de ser escuchados. Porque la Ujú. verdad que no es una situación habitual que la política, en las instituciones, lleguen de esa forma tan abierta a los barrios Sí, sí, populares. tal cual, sí, 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 qué interesante esto que están llevando adelante, yendo a los barrios que son tan necesitados. Has trabajado proyectos de urbanización, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales barreras para enfrentar, o sea, esta urbanización que vienen trabajando? Bueno, nosotros veníamos llevando una política pública adelante a través de la Secretaría de Integración Sociourbana, Ujú, que es una Secretaría de Nación que, aunque con resultados escuetos en el sentido de que no ha llegado a la extensión necesaria, fueron los únicos que garantizaron obras de urbanización en los barrios populares durante los últimos años. A través de eso, a través de cooperativas de organización de la comunidad, por ejemplo, se lograron hacer conexiones eléctricas domiciliarias, ujú. conexiones de agua en determinados barrios, salones de uso múltiple, pabellones polideportivos, refacciones y ampliaciones de vivienda, un montón de obras hechas por distintas organizaciones de la comunidad que dan trabajo a los vecinos y que también le empiezan a cambiar un poco la calidad de vida a algunos barrios en particular. Ese fondo se desfinanció, se constituía a través del impuesto al dólar y el Sí. impuesto a las grandes fortunas y de manera automática, desde que asumió Javier Milei, lo cortó. Y nosotros tenemos algunas obras que son emblemáticas, ¿no? Unas porque se cortaron en medio de su ejecución, es decir, dejaron de tener desembolso con ejecuciones a la mitad, y otras como por ejemplo la obra de los Pumitas, que fue Sí. anunciada con bombos y platillos y que se produjo la decisión política de avanzar en la urbanización plena de ese barrio. Luego, a lo mejor se acuerdan del asesinato de Máximo Jerez, Sí, sí. al lado del Club Los Pumas. Bueno, justamente luego de eso se armó una especie de pueblada dentro del barrio contra la fuerza de seguridad y contra los narcotraficantes y fue noticia nacional. Entonces la decisión fue de los tres niveles del Estado de ir hacia la urbanización de ese barrio. Javier Milei apenas asumió, lo que dijo es que la obra pública se suspendía en tanto y en cuanto no fuera redituable para las empresas que le iban a llevar adelante. Obviamente que una obra de urbanización en un barrio popular que no tiene acceso a servicios y le estás poniendo agua, luz a vecinos que viven en un asentamiento, no es redituable para ninguna empresa si no lo sostiene el Estado. Bueno, estas son las cosas que se cortaron de manera definitiva, por lo menos con este gobierno nacional. Bien, bien. Mariano, un poquito más, vamos a ver la renovación política y un poco más en lo personal. ¿Qué significa ser parte de esta nueva generación o de esta renovación política? ¿Cómo lo sos vos? Sí, yo más que en términos generacionales, en términos de forma de militancia, me parece que está Ujú, bueno. Me toca a mí, pero la verdad que lo celebraría sea como fuere en alguna otra persona. A mí me tocó ganar una interna y asumir al consejo. Y la verdad que la forma de militancia que nosotros, por la cual llegamos a esos lugares, no eran formas de militancia que venían siendo redituables en términos políticos e institucionales. Nosotros la verdad que venimos de una militancia social, solidaria, que estaba más pensando en la ayuda al otro que en un lugar institucional. Yo siempre cuento que mi primera actividad como militante fue cocinábamos para las personas en situación de calle. ujú. Después de alfabetización, apoyo escolares, mil actividades en distintos barrios, pero la verdad es nunca con la intención o el interés de tener un lugar en algún cargo político, en algún cargo público.
Esto se dio como consecuencia de tocar muchas veces puertas que no Ujú. se abrían y tomar la decisión de pasar del otro lado del mostrador y tratar de ser quienes llevemos adelante política transformadora para la realidad de los más humildes. Y la verdad que eso electoralmente no venía siendo premiado, ¿no? Ujú. Tenemos, yo siempre digo que las cámaras y el consejo municipal sobre todo, tenemos una sobrepoblación, una sobrerepresentación de los famosos y una subrepresentación de la militancia social, de la militancia sindical. Y bueno, me parece que es saludable que empiecen a tener voz aquellos que se comprometen para transformar las realidades. Bien. ¿Qué es el peronismo para vos? El peronismo es el movimiento revolucionario de liberación nacional de la Argentina, ¿no? Ujú. Es un movimiento que vio que los últimos de la fila en los 40, en la etapa de posguerra, eran los trabajadores obreros fabriles y consagró una cantidad de derechos increíble para esos trabajadores que se conservan hasta hoy, que hoy justamente están siendo atentados por los intentos de reforma laboral, pero también modificó la matriz productiva argentina. Nosotros pasamos de ser un país pura y exclusivamente agroexportador, el granero del mundo, en una situación de dependencia extrema, a ser un país que empezó a producir aviones, ¿no? Que con el segundo plan quinquenal no solamente tuvo una industria liviana, sino empezó a tener una industria pesada y a partir de eso se transformó el país. Nosotros hoy, en viviendas hermosas que uno quiere habitar, que sectores medios altos aspiran a habitar o a comprar, que son las de Tejas Rojas, no sé, en Barrio Asindar, en un montón de barrios, por San Martín, hay varios lugares de la ciudad en los cuales son obras del peronismo para los obreros que eran los últimos de la fila en aquel momento, ¿no? Entonces es un movimiento que verdaderamente vino a transformar la Argentina. Coincido con vos. Mariano, ¿cuál es la visión que tenés para Rosario en los próximos 5 o 10 años? Sí, yo creo que es muy difícil poder imaginarla en un contexto tan inestable como el que vivimos y creo que va a ser muy complejo poder pensar una ciudad a futuro viable porque va a ser muy complejo pensar un país viable si Milei logra estabilizar el modelo que pretende, ¿no? Un modelo para un sector muy reducido y para, bueno, justamente la entrega del país de las riquezas nacionales y también la pauperización de las condiciones de vida de la producción, del trabajo y de los más humildes del país. Entonces me parece que el futuro de la ciudad de Rosario va a estar atado a la posibilidad de impedir que el modelo de entrega de Javier Milei se perpetúe. Si nosotros logramos condicionar para que no logre esos fines, no logre fines de la entrega de las empresas estatales, no logre la entrega de justamente las riquezas naturales que tenemos en el país, creo que es viable poder ir hacia un modelo de transformación de la ciudad. Si no, lamentablemente, justamente los resultados electorales van a estar condicionados a esa realidad nacional muy compleja. ¿Cómo crees que el gobierno local puede trabajar para mejorar y resolver estos problemas que, bueno, en realidad vienen a nivel nación, ¿no? Pero ¿qué podemos aportar desde acá o desde el consejo? No, tenemos un montón para hacer también de la ciudad. Ujú. El municipio, por ejemplo, en los últimos 8 años llevó adelante la urbanización de un solo barrio, Sí. ¿no? Que es Villa Banana, con créditos internacionales del Banco Mundial. Y la verdad que tenemos 119 barrios populares en la ciudad de Rosario, vaya si hay mucho para hacer, es una cuestión de prioridades, ¿no? Tenemos una ciudad que tiene un poderío significativo, no solamente por ser la segunda más grande del país, sino también porque es la única que tiene un banco público propio. Entonces la capacidad que tiene de poder transformar la realidad de los propios rosarinos, si bien no se cinde y queda condicionado por la situación nacional, es fundamental. Ahora, tenemos una gestión local que ni siquiera puede garantizar los servicios básicos, el ABL, ¿no? Sí. Hablábamos de los basurales, hablábamos de la situación del transporte, hablábamos de situaciones de inseguridad en lugares donde no hay luminaria pública. Sí. Entonces, estamos en un nivel muy bajo de la escala y se puede hacer muchísimo en Rosario. ¿Sí? ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Qué proponen? Además de todos los proyectos, ¿no?, que estuvimos recién trabajando. ¿Hay alguno más que quieras comentarnos que no lo metimos, digamos, en esta conversación? No, la verdad venimos laburando un montón de cosas. Sí. Escuchaba un poco la introducción y también venías de ahí. De recuperar, por ejemplo, muchos proyectos vinculados al deporte. El gobierno nacional recién ahora empieza a retomar algo, pero cortó absolutamente de plano todos los programas que existían de deportes que eran beneficiarios. Sí. No, entonces, Los deportistas de alto rendimiento, cortó bastante, cortó muchas Sí. becas también. No solamente el recorte en el CENAR, Sí. sino también
para los deportistas amateur de más baja escala. Por ejemplo, los clubes podían ser beneficiarios de un programa que se llamaba Hay Equipo, Ajá. que justamente lo que hacía era pagar la cuota societaria de aquellos pibes, de aquellas pibas que cobraban asignación universal por hijo. Entonces el club tenía socios fijos pagados por el gobierno nacional y podía mejorar las prestaciones en un momento en el cual es un espacio de contención fundamental. Bueno, nosotros tenemos justamente un proyecto para retomarlo y que el municipio asuma ese programa que había dejado el gobierno nacional y que es fundamental no solamente recuperar los clubes que estaban insertos en ese programa, sino abrirlos a todos los clubes de la ciudad. Bien, perfecto. Sí, sí, los veo también mucho con el deporte, con los barrios, así que me alegra mucho que así sea. Bueno, Mariano, ¿querés cerrarnos un poco la entrevista con alguna especie de reflexión, algo para la ciudad? Bueno, no, la ciudad la verdad está en un momento que es crítico por un lado y es un momento bisagra. Es un momento bisagra porque es una etapa nueva, una etapa en la cual tenemos un gobierno nacional que está alineado justamente con los gobiernos locales, porque la verdad es Milei y Puyaro firmando el Pacto de Mayo en julio y Javier Milei rindiéndole pleitesía en el acto de la bandera, entregándole un regalito, una estatua de leoncitos. Vemos cómo está alineado con el gobierno nacional y llevan adelante el ajuste, a lo mejor con otras formas, con otros modos, con otras caras, pero de la misma manera. Entonces, si nosotros no logramos ese país para poco poder romper con ese modelo, con ese proyecto que tienen, bueno, lo más probable es que nuestro sueño de una patria justa, libre y soberana, esté muy lejos. Me parece que el camino fundamental es ese, es construir una nueva esperanza de un futuro mejor, con proyectos claros, con nuevas ideas, con nuevas formas de hacer política, pero también resistir en una etapa que nuestro pueblo lo demanda. Muy bien. Bueno, Mariano, muchas gracias. Te agradecemos por estar acá y en otra oportunidad seguramente ya te vamos a estar recibiendo nuevamente, siempre así vos lo quieras. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien, estuvimos con Mariano Romero, concejal de Rosario. Ahora vamos a ir a un breve cortecito, sí, porque ahora tenemos mucho más que vamos a hablar sobre violencia de género. Tenemos dos invitadas especiales que ya vamos a estar con ellas, que ya están acá en el piso, que las veo desde acá, así que están ahí como esperando para entrar. Nos vienen empujando la puerta, así que ya volvemos. Esta es una fe...
ese que dejas cuando entras y sales, ¿dónde quedaron los besos? Somos Agofa TV, Una nueva experiencia. con espíritu de radio, con imagen de televisión. Se me hacía tarde, ya me iba. Muy bien, acá estamos nuevamente. En este segmento vamos a tener un conversatorio acerca de violencia de género, violencia institucional. Vamos a hablar también acerca de Ley Micaela. Para eso tenemos un conversatorio con dos especialistas, ¿sí? Dolores Cova y Florencia Robeto. Ellas mismas están acá, así que las voy a dejar que se presenten solas porque sé que tienen un currículo bastante extenso, así que nos podría llevar todo el programa, pero no es la idea. Así que, chicas, adelante. No, bueno, mi nombre es Florencia Robeto, soy la secretaria del área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, mi nombre es Dolores Kovacevic y soy especialista en políticas públicas y violencia de género. Y trabajo en temáticas vinculadas a educación sexual integral. Ah, genial, genial, chicas. Bueno, como para hacer una introducción acerca del tema, ¿sí? Para aquellos que recién se están sumando a este programa, ¿cómo podemos definir la violencia de género y cuáles son las manifestaciones más comunes en la sociedad? ¿Te parece? ¿Arranco yo? Bueno. Bueno, en realidad cuando hablamos de violencias por razones de género o por motivos de género, nos referimos a aquellas violencias, ¿sí? O situaciones violentas que padecemos, sobre todo las mujeres, las feminidades y disidencias por nuestra condición de género, a la que también podemos asociar por la orientación sexual o por la identidad de género. Hago esta aclaración y decido arrancar marcando esta diferencia de violencia por motivos de género o por razón de género y no solo violencia de género, para de algún modo ampliar la categoría que históricamente nos relaciona, digamos, nos vincula a las mujeres solamente como víctimas de este tipo de violencias, que tiene diferentes tipos y modalidades, tipificados en la ley 26.485 del año 2009 y sus respectivas modificaciones, en donde también, ay, me asusté, pensé que se caía el micrófono, en donde también tenemos que hacer referencia a las violencias que sufren las diversidades. Eso quisiera poner tal en cual. principio. Tal cual. ¿Qué factores culturales, sociales y económicos contribuyen a perpetuar esta violencia de género? Bueno, como decía Dolores, las violencias de género a nosotras también nos gusta llamarlas violencias sexistas o violencias machistas, se producen por muy distintas razones y se expresan de muy distintas maneras. Yo podría sintetizar en que la violencia sexista es un mecanismo que se reproduce para perpetuar un sistema de dominación. Y es un sistema de dominación patriarcal que constituye y es estructurante en nuestra sociedad, donde precisamente las mujeres y las identidades feminizadas o disidentes están subvaloradas, ¿no? Están desjerarquizadas. Es un sistema o es un mecanismo que se activa para perpetuar ese sistema de dominación, donde los varones, quizás no todos los varones, pero sí el conjunto amplio de varones con poder, reproducen y sostienen su poder y sus privilegios. Y entonces, como es tan difícil de desmontar, justamente porque nadie está dispuesto a entregar los privilegios, hay que trabajar mucho en prevención, en sensibilización, en formación y en formas que permitan deconstruir las condiciones que siguen haciendo posible que esas violencias se reproduzcan socialmente. ¿Qué nos dicen las estadísticas recientes acerca, digamos, de esta prevalencia de la violencia? Hace muy poquito tiempo salió justamente la estadística de la Casa del Encuentro que habla de, a pesar de todo el avance que se generó en nuestro país en los últimos años y sobre todo con las leyes que se sancionaron ya hace mucho tiempo, como la ley del 2009, que es conocida como la Ley de Violencia de Género, y también a partir de las masivas movilizaciones de Ni Una Menos, que fue justamente una reacción del conjunto de la sociedad muy masiva para protestar y para reclamar por más políticas públicas para evitar precisamente el número de femicidios que se venían produciendo en esos años. Estamos hablando del 2015, 2016, 2014. Digo, a pesar de todo eso y de todo lo que se había avanzado en materia de políticas públicas, creando ministerios y espacios de atención y de acompañamiento
para situaciones de violencia, hoy se siguen produciendo un femicidio o un travesticidio cada 47 horas. Eso es una cifra, una estadística muy mala en nuestro país, justamente porque se había avanzado mucho, pero lamentablemente en este último tiempo, desde diciembre del año pasado para acá, lo que se viene haciendo sistemáticamente es un desmantelamiento de esas políticas públicas, no solo a nivel nacional, que ya lo vemos y es obvio, y aparte forma parte del discurso del gobierno, digamos, atacar sistemáticamente a las políticas de género y a los feminismos y a las feministas, sino también lo hemos visto a nivel de la provincia, ¿no? Se han reducido las políticas y de hecho se ha dejado también mucho recurso humano sin trabajo, que estaba precisamente orientado a trabajar en capacitaciones en Ley Micaela en la provincia o trabajar con masculinidades, es decir, espacios con varones o para varones, justamente para que puedan revisar y deconstruir e interpelar esas matrices patriarcales que forman parte de este sistema de dominación. A mí me gustaría sumar una cosita a lo que compartía Florencia y también en relación a tu pregunta, o en realidad remarcar esto o hacer hincapié en particularmente, bueno, dos cuestiones. La primera, vos preguntabas por la estadística y Flor en su respuesta, además de hablar de estadística, también mencionaba la importancia de la política pública, ¿no? Y eso es para mí fundamental, que podamos pensar que en el contexto en el que estamos no solo se siguen produciendo femicidio, feminicidio, travesticidio, transfeminicidios y el incremento de las violencias por razones de género, sino que desmantelar las políticas públicas también implica que perdamos el conteo estadístico de lo que sucede, ¿no? A nivel país o a nivel provincia, que son datos sumamente importantes y relevantes porque no son solo números, ¿sí? Nos hablan de víctimas, de personas, de lo que pasa en el contexto y de cómo la sociedad se transforma o no en torno a, como decía también Flor, las capacitaciones, las sensibilizaciones que se llevan adelante. Y algo que también no quiero dejar pasar es las decisiones del Poder Ejecutivo de la Nación, ¿no? Del actual gobierno nacional con respecto a esta temática puntualmente, en donde no solo se desmantelan políticas públicas vinculadas a la prevención o a la erradicación de las violencias por razones de género, sino también se desconoce o se ningunea lo que fue, por ejemplo, el triple femicidio o el triple lesbicidio de Barracas hace un tiempo, ¿no? Y eso, cuando hablábamos, o cuando vos hacías la pregunta, ¿no? de lo cultural y del sostén del discurso, bueno, si tenemos un gobierno nacional que se sustenta en discursos de odio o misóginos, ¿sí? de un modo también muchas veces solapado, sin duda para llegar a diferentes escalas de violencia, primero están los discursos, ¿sí? Para que esas violencias después se perpetren o se ejerzan de otra manera mucho más explícita. Sí, vos cuando hablabas acerca del gobierno nacional, ¿no? Y del ninguneo, el mismo Adorni con esta cuestión de Fabiola a modo, digamos, de chicana, dice, llamemos al 114, cuando sabemos que el 114, o sea, fue desmantelado de la cantidad de mujeres. 144. Perdón, 144. La cantidad de atención mujeres, en violencia. Sí, la cantidad de mujeres que estaban, digamos, atendiendo allí fueron reducidas, ¿sí? Fueron desmanteladas tantas políticas públicas. También el programa Acompañar, que es un programa nacional que se había creado y que se implementaba, de hecho, en todas las provincias para acompañar a víctimas de violencia de género, con presupuesto, con recursos, porque bueno, muchas también tienen que irse de sus hogares o se quedan sin hogares y están también conviviendo con hijes y entonces tienen que poder tener una ayuda del Estado para rehacer sus vidas en muchas ocasiones. Bueno, esos programas sí se han desmantelado completamente, ni hablar del INADI, que también recogía todas las denuncias en materia de discriminación por razones de género y no solo de género, digamos. Creo que hay una hipocresía, bueno, por supuesto Adorni es un experto en la hipocresía, pero también hay un deliberado esfuerzo de este gobierno en señalar al feminismo como un enemigo, digamos, bueno, ¿no? El 8 de marzo el Salón de las Mujeres pasó a llamarse Salón de Próceres y se descolgaron todo, más simbólico que es un 8 de marzo. Sí, tal cual. Sí, yo digo respecto a eso, el salón de las mujeres está en la calle, porque ese fue el salón, digamos, a modo de foto, ¿no? Ese fue el salón nuestro, el salón de las mujeres. Y no es casual que se hayan ensañado tanto con el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad, porque bueno, lo que se vio en los últimos años en nuestro país fue un gran avance del movimiento en materia
de lucha en las calles, pero también de conquista de derechos. Y también se puede observar desde el poder político la capacidad de acción política que tiene el movimiento. Si bien ahora hay un momento distinto, digamos, hay un cambio de ciclo y estamos como, nada, adaptándonos a esta nueva realidad que es muy compleja, y hay un repliegue, podríamos decir, o un amesetamiento de todo lo que fue esa marea verde, digamos, que nos llevó a las calles y que nos permitió alcanzar muchos de los derechos que aún nos adeudaban, digamos, como colectivo. Ese movimiento existe, está ahí, el gobierno lo sabe y necesita también todo el tiempo estar señalándolo y bastardeándolo porque sabe de su potencia. Y yo creo que eso es lo que nosotras sabemos también, de nuestra capacidad de organización y nuestra capacidad de movilización, y por eso también nos hemos convertido en el enemigo perfecto de este gobierno. ¿De qué manera la educación desde edades tempranas puede contribuir a prevenir la violencia de género? Bueno, justamente pensaba en eso mientras arrancábamos, ¿no?, la charla, y pensaba en la importancia de mencionar a dos normativas. Una la mencionó hace muy poquito Flor, que es la ley Micaela, la ley 27.499, ¿sí?, que prevé la capacitación obligatoria en género y violencia de género en toda la administración pública nacional, y otra indiscutida del año 2006 es la ley 26.150 de educación sexual integral, que ambas normativas en este contexto, es importante referenciarlo también, siguen vigentes y no han sufrido ningún tipo de modificación. Entonces, cuando pensamos en la prevención de este tipo de situaciones o en la visibilización de las mismas, vos decías las infancias, ¿no? Bueno, para que las infancias puedan tomar la palabra, ¿sí?, y alzar la voz y visibilizar si están atravesando alguna situación de vulneración de derecho, la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, desde el nivel inicial hasta incluso la formación docente, y bueno, la propia universidad también, la UNR, que ha adherido a esta normativa, es fundamental. Porque la ESI no solo trabaja en prevención de violencia, sino también en el reconocimiento del propio cuerpo, en el cuidado del cuerpo y la salud, en valorar y respetar la diversidad, y prevé un trabajo, yo digo siempre que no es la implementación de la ESI como normativa o como contenido, sino la transversalización o el trabajo de una perspectiva. Es trabajar en clave ESI, y eso es en trabajar en clave de derechos, básicamente. Entonces, esa es como la herramienta para trabajar estas temáticas en los diferentes niveles educativos desde la infancia puntualmente. ¿Cómo se puede incluir a los hombres y a los niños en la educación sobre la igualdad de género? Bueno, la ESI es una herramienta porque la ESI abarca todo el nivel educativo y bueno, hasta el nivel secundario. Y estamos todos en la educación, por la educación pasamos todos, entonces, y secundario y universitario también. De hecho, nosotras en la Universidad Nacional de Rosario hicimos una adhesión que justamente compromete a la universidad en la implementación de la ley de educación sexual integral en las escuelas preuniversitarias que tiene la universidad, que son secundarias, pero también en los profesorados y en el conjunto de las carreras y de las unidades académicas de la universidad. Y eso implica justamente pensar en esto que decía Dolores, en una perspectiva que es una perspectiva de género, y que esa perspectiva transversalice todas las prácticas académicas, de extensión, de investigación e incluso de gestión. Y los varones, para incluir a los varones también es necesario construir herramientas específicas. Yo creo que así como el movimiento feminista, las mujeres y el colectivo de la disidencia sexual en nuestro país ha avanzado mucho porque también ha construido espacios de reflexión, de autoconciencia y de promoción de derechos, bueno, los varones han quedado un poco atrás en eso, y justamente creo que también eso coincide con, bueno, lo dicen las estadísticas, ¿no?, con el voto masivo a Milei de los varones jóvenes. Yo creo que se han quedado atrás y se han quedado también desorientados ante el avance del feminismo y de las mujeres y de la disidencia, pero también se han quedado enojados. Y no hubo, salvo algunas excepciones, y en la provincia de Santa Fe hubo un muy buen programa para trabajar con varones jóvenes y para trabajar con masculinidades en general, que está desmantelado actualmente, pero no hubo de parte del Estado políticas concretas suficientes para trabajar con varones en ese sentido, justamente para generar las condiciones que les permitan reflexionar, interpelarse y deconstruir o desmontar
esos patrones de desigualdad con los que nos socializamos todos, digamos, nos socializamos desde muy tempranamente, tanto varones como mujeres, como identidades disidentes, con patrones de desigualdad. Y eso requiere mucho trabajo de ESI, de desaprender, de reflexionar, de sensibilizar, y bueno, y para eso hace falta política pública. Bien, ¿cuáles, digamos, los grandes desafíos, la principal barrera que enfrenta una persona que tiene, digamos, violencia de género en cuanto a la justicia y la protección? O sea, ¿cuáles son esas barreras llegado a ese caso, no? Bueno, hay muchas. La justicia es un territorio a veces muy hostil para las personas que están atravesando situaciones de violencia, porque hay un lenguaje, que es el lenguaje de la justicia, que es muy críptico, y yo creo que la justicia, los operadores de justicia, justamente tienen que hacer un gran trabajo para acercar esa lengua, que es la lengua del derecho, digamos, la lengua de la justicia, a toda la población, pero no solo en materia de violencia de género, en general en todo, ¿no? Eso por un lado. Ha habido esfuerzos y de hecho en nuestra provincia se han creado fiscalías especializadas en violencia de género, centros territoriales de denuncia para erradicar denuncias. Se ha formado mucho, también a partir de la ley Micaela, a los operadores de justicia, porque están obligados a formarse con perspectiva de género. Pero es cierto que hoy por hoy no todos tienen perspectiva de género, no todas las fiscalías atienden de la misma manera, y bueno, y hay que hacer un trabajo permanente ahí de formación y de capacitación para que quien está atravesando una situación de violencia pueda acceder rápidamente. Pero por otro lado, tampoco podemos dejar solo en manos de la justicia la resolución de estos conflictos, que muchas veces, la justicia tiene un tiempo que se dilata, digamos, un tiempo largo, que a veces no es necesario atravesarlo, y que justamente tenemos que poder pensar estrategias comunitarias, estrategias colectivas, institucionales, en instituciones intermedias, digamos, escuelas, hospitales, en los espacios de trabajo, donde podamos intervenir sobre las situaciones de violencia sin necesidad de recurrir a la justicia y esperar esos tiempos, y también someternos a ese lenguaje que a veces es muy oscuro y muy críptico, para resolver una situación que merece y necesita ser resuelta de forma inmediata. Sí, y una cosa más también, me parece que esto de pensar en las redes de contención, de apoyo y en la visibilización de los sitios, de los espacios y de las herramientas que tenemos locales, ¿no? Pensar ahora, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, puntualmente, pero digo, cada cual puede pensar, digo, en la provincia tenemos puntos violetas, ¿no? Entonces, las localidades también cuentan con eso, como dispositivos institucionales, pero también, bueno, esto de la contención y la red de apoyo, que es fundamental, porque para que una persona que está, una mujer o una disidencia que está en situación de violencia por razón de género o motivo de género, se anime a radicar una denuncia, pensando siempre en una situación que reviste mayor complejidad o que está en situación de mayor violencia, requiere de un acompañamiento, de un apoyo, de un asesoramiento para saber cómo hacerlo. Por un lado, por eso obviamente la política pública es fundamental. Pero por otro lado, hay un montón de situaciones de lo cotidiano, de lo implícito, lo que podemos llamar micromachismos, ¿no? O situaciones que quizás una no puede visibilizar como violentas, pero que van desgastando, ¿no?, nuestra psiquis en lo cotidiano, que también es importante que las mencionemos y poder tomar conocimiento de eso. Si no necesariamente muchas veces tenemos que pensar en una denuncia como en una instancia compleja, por supuesto que las hay, sino también decir, bueno, ¿qué hacemos con esta situación que me está pasando? Bueno, ¿cómo la abordo o cómo puedo salir de esta situación compleja, una relación violenta o engorrosa en varios aspectos, no solo pensando quizás en la violencia verbal o física, que son dos expresiones de cotidianeidad y como más explícitas, ¿no? Sí, o el acoso, la violencia de género y el acoso laboral. Por eso a mí me parece importante mencionar que en la ciudad de Rosario también está el teléfono verde, que es accesible, se pone teléfono verde en cualquier buscador y aparece, y es el teléfono también donde se pueden radicar denuncias o consultas, o incluso preguntar y consultar si eso que se está viviendo es una situación de violencia y qué hacer frente a eso. Por un lado, y por otro lado también quiero señalar todo lo que se avanzó en muchas instituciones. La universidad es una referencia en ese sentido, pero también otras instituciones, colegios profesionales, sindicatos, clubes, asociaciones de base, con protocolos de abordaje de las violencias, que muchos, bueno, obviamente están inspirados en la ley de violencia de género, no salen de ese marco normativo, que es el marco nacional, por otra parte, que nos rige, pero que también logran intervenir
mucho más inmediatamente que la justicia e incluso hacer cesar situaciones de violencia que son, podríamos decir, de baja intensidad, que no son ni un femicidio ni un abuso sexual, pero que son necesarias de ser abordadas justamente porque socavan, dañan y lastiman a esa persona que la estaba padeciendo, pero también a la vida institucional. Y creo que eso también es hacernos cargo institucional, comunitario y colectivamente de abordar las violencias sexistas en cada uno de los espacios que habitamos. Las violencias institucionales, ¿sí? Vos mencionabas las violencias a nivel laboral también, ¿no? Que se viene escuchando bastante. ¿Cómo se aborda ese tipo de situaciones? Bueno, los protocolos son una herramienta para abordarlas. Nuestro país ha firmado hace muy poco un convenio, que es el convenio 190, que es el convenio de la OIT, que es el convenio para abordar la violencia laboral por razones de género y el acoso laboral. Eso implica para nuestro país, y espero que a partir de ahora se tomen cartas o se sigan tomando cartas en el asunto, pero implica también una adecuación de los convenios colectivos de trabajo, incorporando el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, para justamente poder generar en cada uno de los ámbitos laborales, pensemos desde la industria hasta ámbitos de trabajo público, mecanismos, herramientas, protocolos, espacios de atención, acompañamiento psicológico para cuando se producen esas situaciones, pero también trabajar en prevención, porque cuando las situaciones se producen llegamos tarde, digamos. Lo que tenemos que hacer es generar instituciones libres de violencia sexista y desmontar las condiciones que en esas instituciones reproducen la desigualdad y que hacen posible las distintas manifestaciones de violencia. Y sabés que también pensaba que no es, pero para nada casual que hayamos mencionado justamente la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley Micaela, porque son dos normativas que comparten una raíz, que es esto de sensibilizar, visibilizar una reeducación, si se quiere, con una perspectiva de trabajo no punitivista, sino más bien para justamente reeducar el comportamiento, el accionar, la mirada, ¿sí?, de toda la sociedad, de la sociedad en su conjunto, y que son dos normativas que, si bien se pensaron para sectores específicos, como la Ley Micaela en la Administración Pública Nacional y la Educación Sexual Integral, el sistema educativo, ¿sí?, así como resumidamente, trascendieron los espacios para los que fueron estipuladas, diseñadas o premeditadas para ser reclamada, como bien mencionaba Florencia, por gremios, por organizaciones sociales, por sindicatos. Digo, hay un montón de niveles institucionales que empezaron a reclamar capacitación, formación e implementación de estas dos normativas. Así que van muy de la mano y muy en sintonía. A mí me parece que todo lo que estamos conversando hoy no son solamente derechos así aislados o normativas aisladas, sino que también depende de la articulación que se dé entre ellas para lograr una real implementación, abordaje y trabajo en ese sentido. Claro, exactamente. Bueno, chicas, a modo de cierre, sí, como para ya ir terminando, me gustaría que dejen una reflexión, sí, acerca de esta temática, de este conversatorio, cada una. Cortito. Sí. Bueno, yo creo que estamos en un contexto muy complejo, justamente por todo lo que hablábamos antes del desmantelamiento de políticas públicas en materia de género y sexualidades. Pero también soy optimista y confío mucho en la potencia de un movimiento que en nuestro país ha sido en las últimas décadas el movimiento más importante y que más ha avanzado también en materia de derechos. Yo creo que eso, hay que poder no desesperarse y también, bueno, estar preparadas porque lo que hemos construido es un montón y eso es lo que vamos a seguir conteniendo, sosteniendo para poder resistir a un gobierno que claramente está muy en contra de todas las políticas de género. Bueno, obviamente adscribo a lo que decía Florencia, y me parece que sí, que desde el movimiento feminista o transfeminista y de la sociedad en su conjunto, también un llamamiento como a quienes no se sientan parte quizás del movimiento o no afines a la temática, sí, que también eso puede suceder, la vigilancia sobre lo conquistado hasta el momento, ¿sí? Porque lo cotidiano que tenemos al momento, todos los derechos que adquirimos también, como los conquistamos con mucha lucha, con mucho reclamo y con mucha vigilancia sobre eso, de un momento para el otro, a la vista está, lo podemos perder, y eso implica un retroceso enorme a nivel social. Así que, bueno, esa es como la reflexión y el llamamiento para todos en su conjunto.
y también agradecer la invitación. No, por favor, gracias a ustedes, Dolores y Florencia, a las dos por estar acá. Estos temas que son tan interesantes, ¿sí? A mí me apasionan muchísimo, así que podríamos llegar a tener un programa completo de este tema. A disposición. Vamos a estar en una próxima, así que bueno, les dejo un beso grande a ustedes. Nosotros ya nos despedimos, ya nos vamos. Estuvimos con Dolores Cova y Florencia Robeto en un conversatorio acerca de género y diversidad. Así que nos vemos el próximo jueves. Saludos a todos. Esto fue Una Feria Política.